Listo, ya creo que está grabando. Muy bien. Entonces, hoy vamos a ver otro tema. Vamos a profundizar en el conocimiento del Señor de por qué Jesús es redentor. ¿Por qué Jesús es redentor? Entonces, vamos a entrar en materia con detalle. Amén. Vamos a entrar en materia con detalle y permítanme un momentico mientras aquí proyecto la diapositiva. Bien, entonces aquí proyecto la diapositiva. Hola hermana Norma, Dios te bendiga, por aquí está saludando, Dios te bendiga, bienvenida. Hola, Vamos pastor. a... Buenas tardes. Muy buenas tardes, hermanita Norma. ¿Cómo está? Bienvenida. Muy bien, gracias a Dios. Me Entonces alegro. vamos a aquí a proyectar. Ya ven aquí en pantalla, por favor, me dicen si ven en pantalla, gracias. Señor. Sí, pues. Listo. Alguien que me ayude con Job capítulo 19, versículo 25. Job capítulo 19, versículo 25. Texto muy bonito. Dice su palabra. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. ¿Sí, Muy pastor? bien. Gracias, hermanita Gladys. Entonces, observe que ese texto es bien importante, ¿no? Dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Entonces, lo primero que tenemos que dejar claro, ¿sí? Es comenzar a desglosar el asunto. ¿Qué es redimir? Bien, entonces nuevamente volvemos a un punto esencial. Esto es un verbo, ¿correcto? Es un verbo. Y al ser un verbo, esta es la acción de sacar algo o alguien de la esclavitud pagando un precio, ¿correcto? Muy bien. Entonces, al ser esa acción, lo que va a hacer esta persona es pagar por otro. Otra definición que tenemos es librar a una persona de una obligación, de un dolor o de una situación penosa, ¿correcto? Es librarle, ¿bien? Observe que lo primero es esa acción de sacar algo o alguien de esclavitud. Lo otro también es liberar a una persona de una obligación, dolor, ¿sí? O una situación penosa. Y tenemos otro aspecto importante y es conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio. Me gusta más esta definición porque es un poquito más condensada, más concreta, porque nos está diciendo que es conseguir la libertad, ¿cierto? De una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio. Eso es lo que quiere decir redimir, ¿correcto? Redimir. Bien, muy bien. Vamos a mirar esas características en la vida de la persona de Jesús de Nazaret. Amén. Vamos a mirar esas características en la persona de Jesús de Nazaret. ¿Por qué Jesús es nuestro redentor? Bien. Muy bien, lo primero que tenemos que establecer, ¿sí? Es que para que una persona pueda ser redentor, ¿sí? Para que una persona pueda ser redentor, lo primero que tiene que tener es la siguiente condición. Y observen con mucha atención, por favor. Es ser pariente cercano, ¿correcto? Es ser pariente cercano. Bien. ¿Qué es esto del pariente cercano? ¿Correcto? ¿Qué es esto del pariente cercano? Vamos a ir a Levítico, por favor. Vamos a ir a Levítico, vamos a comenzar a hacer ese estudio desde este libro. Levítico capítulo 21, ¿cierto? Versículo 2. Quiero dejar aquí una premisa importante, ¿bien? Quiero dejar una premisa importante. Aquí vamos a entrar a estudiar algo muy importante acerca de esas normas, leyes, decretos, ordenanzas, o esa parte normativa que está allí circunscrita en la ley de Moisés. En ese sentido, ¿cierto? En ese sentido, hay unas leyes específicas para los parientes cercanos. Eso es lo que vamos a abordar en este momento. Entonces, ¿qué nos dice Levítico capítulo 21, versículo 2? Dice, más por su pariente cercano, por su madre
o por su padre, o por su hijo, o por su hermano. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué se quiere dejar aquí? ¿Quién es pariente cercano? ¿Quién es un pariente cercano? Entonces nos está hablando y nos indica quiénes son. Bien, madres, padres, hijos, hermanos, ¿correcto? Esos son parientes cercanos. Vamos a mirar que más adelantico nos va a extender un poquito y nos va a ampliar un poquito más quién es pariente cercano. Levítico 25, por favor. Vamos ahí en ese mismo libro de Levítico. Levítico capítulo 25, versículo 25, ¿correcto? Levítico 25, versículo 25. Observen con atención lo que nos dice, ¿bien? Dice la Escritura, cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo. Observe que en el versículo 2 del capítulo 21 nos habla del pariente cercano. Aquí nos está hablando del pariente ahora próximo, ¿correcto? Aquí entra después de lo que son hermanos, ¿cierto? Tíos, primos. Eso es muy importante tenerlo allí un poquito claro. Dice, cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá, dice, y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. ¿Se observa? Interesante, ¿verdad? Entonces, ese rescatar, recuerde que redimir, ¿cierto? Es la acción de sacar o alguien o algo de la esclavitud pagando un precio. Y aquí este hermano, ¿cierto? Ese pariente próximo, ¿qué está haciendo? Rescatar, es decir, comprar, ¿cierto? Pagar por el precio de lo que vendió. Bien, eso es importante tenerlo allí claro. Vamos a mirar el versículo 49, por favor. Versículo 49 dice lo siguiente, de ese mismo capítulo, bien, de ese mismo capítulo. Capítulo 25, versículo 49 dice, o su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaren, el mismo se rescatará. ¿Se observan? Observen que aquí tenemos que mirar un contexto importante. Bien. Recuerde que las personas en la antigüedad, aunque la esclavitud no es que se haya acabado, cambiaron las formas, que es diferente, ¿correcto? Hoy hay muchas formas de esclavitud, ¿sí? La esclavitud al pecado, ¿sí? La esclavitud a los hombres, la esclavitud a un trabajo, aunque usted tenga un contrato laboral, ¿sí? Y hayan unas prerrogativas y unas garantías laborales, ¿correcto? Muchas veces las personas se hacen esclavos de su propio trabajo y descuidan su familia. Esos son esclavos a las deudas. Entonces hay muchas formas de esclavitud, ¿correcto? Hay muchas formas de esclavitud. Y aquí sucede un fenómeno importante, y es que debe haber otro que tenga con qué pagar o rescatar, ¿sí? Tenga con qué rescatar. Nosotros no teníamos con qué ser rescatados, ¿correcto? Nosotros, o sea, es decir, de nuestro propio pecunio, de nuestras propias obras, pues no teníamos. Estábamos vendidos al pecado, ¿recuerdan? Estamos vendidos al pecado. Entonces, para que nos pudiese rescatar el Señor, ¿cierto? Él tenía con qué pagar. Eso lo vamos a mirar más adelantico. Miremos lo que nos dice ahora Números. Números capítulo 27, por favor. Números capítulo 27, versículo 11. Números 27, versículo 11 nos dice, y si su padre no tuviera hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje, y de este será, y para los hijos de Israel, esto será por estatuto de derecho. Observe que el tema del pariente cercano es una ley, es decir, es un estatuto. ¿Se observan? Es un estatuto de derecho. ¿Por qué razón? Dice, como Jehová mandó a Moisés. Volvemos y leemos ese texto que es muy importante para que tengamos esto presente.
Y si su padre no tuviera hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje, y de este será, y para los hijos de Israel, y esto será por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. Muy bien. En ese sentido vamos a mirar algo supremamente importante, ¿correcto? Vamos a mirar algo muy, pero muy importante. Yo sé que usted ha leído muchas veces la genealogía, ¿cierto? Ha leído la genealogía en Mateo y en Lucas acerca de la persona de Jesús de Nazaret. Y aquí hay algo muy interesante, ¿bien? Usted se preguntará, venga, ¿será que Jesús es nuestro pariente cercano? Yo le hago a usted esa pregunta, de pronto hay algunos que la saben, pero para los que no lo saben, ¿por qué creería usted que Jesús de Nazaret es nuestro pariente cercano? Así que si usted puede dar su opinión, deme su opinión. ¿Qué piensa usted? ¿Jesús es nuestro pariente cercano? Porque él es nuestro pariente cercano porque el tener sangre gentil hace que él sea nuestro pariente cercano, por eso, por la mezcla de sangres que él tiene, por la genealogía, porque hubo mujeres que intervinieron ahí que no eran judías. Ok, Como eso lo vamos a ver a continuación. Bien, muy bien, hermanita Diosa, gracias por tu intervención. Muy bien, observe que para que alguien pueda rescatar, ¿cierto? Para que alguien pueda rescatar, se requiere ¿quién? De un pariente cercano. Observen nuevamente el texto o el versículo 11 de Números. Dice lo siguiente, y si su padre no tuviera hermanos, es decir, no tiene un pariente próximo, ¿sí? Daréis su herencia a su pariente más cercano, observe la palabra, de su linaje, ¿correcto? Linaje. Tenga presente qué quiere decir linaje, ¿sí? Linaje. Linaje, en otras palabras, también es simiente, también es semilla, también es sementera, también es esperma, ¿correcto? La esperma del hombre. Eso es importante tenerlo allí claro. Pero también cuando se habla de linajes, también se habla de sangre. ¿Sí? Líneas consanguíneas, ¿correcto? Líneas de parentesco. Entonces, eso es muy importante para efectos de que se pueda rescatar, ¿cierto? Lo que se ha perdido. En el caso de lo que nos dice nuestra hermanita Diosa, ¿cierto? El Señor Jesús es nuestro pariente más cercano porque tiene sangre judía, sangre gentil y sangre samaritana. ¿Correcto? Vamos a analizar nuevamente el tema. Jesús tiene sangre judía, ¿cierto? Porque viene de la descendencia de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Judá, ¿cierto? Por esa razón, tiene sangre judía. Y ahora vamos a mirar por qué también tiene sangre gentil. Entonces vamos a mirar, yo esto lo voy a dejar para que usted lo estudie, ¿listo? La idea es que usted coja texto por texto. Yo le voy a nombrar las mujeres que hicieron parte del pueblo de Israel, pero que fueron mujeres gentiles, ¿cierto? Fueron mujeres gentiles. Usted, su tarea, juntamente con la película que le dejé, ¿cierto? Va a ubicar estas mujeres dentro de las escrituras y se va a dar cuenta que son mujeres gentiles. Bien, vamos a mirar rápidamente lo que nos dice por allí la genealogía. Déjame un momentico. De Mateo capítulo 1. Va a irse a Mateo capítulo 1, versículo 1 en adelante. Amén. Entonces dice la escritura, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. ¿Hijo de quién? De Abraham. Ojo que el Señor también nos dice por allí, ¿cierto? Si no estoy mal es en Gálatas o en Efesios, en alguna de esas dos cartas está, cuando nos enseña que en Abraham, ¿cierto? En Abraham no se llamaría
en este caso, simientes, sino simiente, hablando de uno, no de Isaac, está hablando de Jesús de Nazaret, porque en él serían benditas todas las naciones de la tierra, ¿correcto? Entonces, simiente, recuerde que lo que estábamos hablando de linaje, simiente, ¿cierto? Sementera, todo ese tipo de connotaciones son importantes tenerlas allí claras. Por eso dice acá, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Recuerde las 12 tribus de Israel. Judá engendró de Tamar a Fares. Entonces va a aparecer la primer mujer que no hace parte del pueblo judío. Tamar, ¿correcto? Tamar era cananita. Bien. Entonces comienzan a mezclarse las sangres. ¿Se observan? Comienza a mezclarse la sangre judía con la sangre gentil. ¿Se observa? Tamar no hacía parte del pueblo judío. Dice la escritura, Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab. Bien, Aminadab engendró a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab. Recuerde quién es Rahab. Aquí aparece la otra mujer, Rahab. ¿Quién es Rahab? Rahab, recuerde que cuando Josué entra a Jericó, ¿cierto? Encuentran a una mujer gentil y era ramera. ¿Recuerdan ustedes? Entonces, hubo una persona que hacía parte, ¿cierto? En este caso, quien emparentó con ella fue Salmón. No Salomón, Salmón, así como Salmón. Bien. Salmón emparenta con ella y de esa unión, ¿cierto? De esa unión nace Boz. ¿Correcto? Nace Boz. ¿Quién fue Boz? Pues Boz posteriormente, ¿cierto? Engendró de Ruth a Obed. Bien, entonces observe lo que está sucediendo, que es una historia bien interesante y bien bonita, porque aquí está el Señor, aquí el Señor está diseñando el programa de salvación, ¿sí? Y de redención para toda la humanidad, desde el principio. O sea, el Señor todo lo tiene, así como dijeron por allá en cierto programa, todo lo tenía fríamente calculado. ¿Se observan? Todo lo tenía fríamente calculado. ¿Por qué razón? Porque necesitaba la redención ¿de quién? De toda la humanidad. Bien, entonces tenemos a Rahab que no hacía parte de ese pueblo y va a aparecer Obed en este escenario. Bien, ¿quién es Obed? Pues hijo de Boz y hijo de Rahab, perdón. Observe lo que va a decir acá. Perdón que se me perdió el texto. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. ¿Correcto? Perdón. Me devuelvo un poquito. Salmón engendró a Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed. Perdón. Aquí aparece otra mujer llamada Ruth. Recuerde Ruth la Moabita. Y es la película que le envía a usted para que la analice, ¿cierto? A la luz de las escrituras. Ojo, yo quiero dejar algo claro. Si bien es cierto, nosotros tenemos que hacer caso y obediencia a las escrituras, ¿correcto? Caso y obediencia a las escrituras. Sin embargo, a mí me parece muy interesante esa película porque trae, esto no lo cuentan las escrituras, sin embargo, se toman extractos de la tradición judía, ¿correcto? Entonces la tradición judía nos habla y nos abre un escenario acerca de esta mujer, quién era. Bien, y eso es muy interesante. Pero recuerda que nosotros solamente nos guiamos sobre lo que se basa las escrituras. Muy bien, en ese sentido, Ruth recuerde que es moabita. Bien, Ruth es moabita. Hay algo bien interesante. Habían dos pueblos, no recuerdo uno de ellos, pero sé que eran los moabitas y otro pueblo. Con el Señor, y el Señor le da un mandamiento expreso a Moisés para que se lo transmita al pueblo. Y este era que no se podían emparentar, ¿cierto?
no podían emparentar con pueblos extranjeros. ¿Por qué razón? Porque cuando se emparentaban con pueblos extranjeros, inducían al pueblo a la idolatría, ¿correcto? Inducían al pueblo a la idolatría. Sin embargo, Dios le hace una precisión muy importante al pueblo de Israel y le especifica que durante 10 generaciones, ¿cierto? Durante 10 generaciones no podía existir, ¿cierto? Ese emparentamiento entre el pueblo del Señor o los judíos, ¿sí? Y pueblos, como en este caso, como el moabita. Había una expresión taxativa, ¿cierto? Le dejo para que lo busquen en las escrituras, de no emparentamiento. Sin embargo, esta mujer Ruth entró para la redención, ¿cierto? De toda la humanidad, para que Dios se pudiese manifestar en su poder. Muy bien. Ojo con mucha atención lo que vamos a analizar aquí a continuación. Y dice la escritura: Salmón engendró a Rahab a Boz engendró a Ruth, de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, ¿correcto? Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. ¿Recuerda usted a Betsabé? En el caso de Betsabé, Betsabé era hitita, ¿correcto? Hitita. ¿Por qué razón? Porque Urías era hitita o era eteo, ¿correcto? Urías eteo, cuando usted analiza las escrituras por allí. Entonces, importante. Observe que en el caso de Betsabé tampoco hacía parte, ¿sí? No hacía parte de este pueblo. Muy bien. Y también aparece por allí, ¿cierto? Salomón emparenta con Naama. Y Naama le engendra, ¿cierto? O concibe a Roboam. O sea que Roboam es hijo también de una mujer, ¿sí? De una mujer extranjera o gentil. Eso usted donde lo encuentra, Primera de Reyes capítulo 14, versículo 21. Ese es un poquito más difícil de ubicar, por eso le doy el texto. Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 21. Bien, también era una mujer que no hacía parte del pueblo judío. Bien, entonces en esta mezcla, ¿sí? En estas mezclas, sangre judía, sangre gentil, bien, viene el Hijo de Dios. Bien, recuerde que la Virgen María, para que tengamos muy presente, viene de la descendencia de reyes, en este caso del rey David. Bien, viene de esa descendencia. Por eso, en otras palabras, para que usted me tenga presente, cuando una persona tiene linaje real o sangre real, tienen títulos como los siguientes: príncipes, ¿cierto? En el caso de la Virgen María, ¿sí? En el caso de la Virgen María, ella tiene, al tener sangre real por parte de David, ¿correcto? Es princesa. ¿Bien? Entonces, eso es importante. Recuerda que Jesús es el príncipe, ¿correcto? Es príncipe. Muy bien. Por ahí me levantaron la mano. Preguntas. Pastor, Señor. una pregunta acá. Cuando se unieron cuando se decían que se unieran, no se unieran en yugo desigual, aun cuando iban saliendo de la tierra a Egipto, a la tierra prometida, en el libro de Números vemos que tampoco fueron unidos entre las mismas tribus, cada uno en su tribu aparte. Entonces, la pregunta es la siguiente: Dios les ordenó al pueblo de Israel y a uno a nosotros no unirnos en yugo desigual. Uno, pues para no compartir las cosas de la otra nación, digámoslo así. Y la otra también podría ser para no compartir la herencia. Es por ahí, estás en lo correcto. Es decir, Dios a las 12 tribus de Israel, por ejemplo, había una prohibición exacta, ¿sí? Una prohibición expresa de que entre tribus no se podían tampoco ni siquiera mezclar para que no se perdiera la heredad o la posesión de heredad.
¿sí? Eso es importante tenerlo claro allí. Ahora, en el caso también, cuando el Señor hizo esa prohibición taxativa, no os unáis en yugo desigual, cuando hace esa afirmación el apóstol Pablo, no es porque el apóstol Pablo la haya dicho, no, ya estaba contenido en la ley. Porque el Señor, el mandamiento expreso también fue, hágame un favor, no vaya a emparentar con, ¿cierto? Pueblos extranjeros, porque la razón era, ¿sí? La razón era que al emparentarse con pueblos extranjeros harían incurrir al pueblo en idolatría, ¿correcto? Esa era la razón puntual. Ahora, eso sucede hoy mismo. Hoy en día sucede lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, si un soltero, en el caso de los solteros, va a emparentar, ¿sí? Con una persona que no tiene el temor del Señor, difícil. Por eso el apóstol Pablo deja claro eso. No os unáis en yugo desigual, porque qué comunión tiene la luz con las tinieblas. ¿Sí? Porque esa persona, por más de que uno pueda estar tal vez enamorado, yo qué sé, ¿cierto? En un momento determinado, esa persona va a jalar, ¿correcto? Por eso el Señor dice, no os unáis en yugo desigual. Importante lo que nos decía aquí el hermanito Gerson. Bien. En ese sentido, ¿cierto? En ese sentido, entonces, Jesús tiene sangre judía, ¿cierto? Por tener ese linaje, ¿sí? O venir de la simiente, ¿correcto? De Abraham y posteriormente del rey David, ¿bien? En ese mismo sentido, tenemos que Jesús tiene sangre gentil, pues lógicamente por esas mezclas que se dieron aquí con todas estas mujeres, ¿sí? Como Tamar, Rahab, Betsabé, Naama, ¿bien? Y lógicamente tiene sangre samaritana, ¿bien? Porque la mezcla entre un judío y la mezcla entre sangre gentil, pues da con ocasión, ¿sí? Un samaritano. Eso es lo que sucede. Eso para que lo tengamos allí presente. Bien, allí, muy presente. Muy bien, eso para que lo tengamos claro y preciso. No sé, levantaste otra vez la manito, por ahí veo una mano levantada. Sí, señor. Sí, Bueno, aunque todo tiene un propósito, ¿no? sí, lógico. Mirando nomás un poquito la película, el video que nos envió ahí, Ujú. yo pienso que a Malón le quedó muy duro hacer que el corazón de Ruth se volviera a Dios, pero Es- lo logró, ¿cierto? Con el propósito de que para poder a ver, es que nosotros fuéramos también, fuéramos qué, bueno, comprados, digámoslo así. el tema se dio fue con Noemí, porque esa conversión se da fue con Noemí, después de la muerte de Mahalón. Pero Cuando, no es ahí cuando Malón le explica también, yo pienso que Malón le explica y le habla del Dios de Israel, así sí, como hizo José con Potifera y cuando José y cuando Potifera y cuando la mujer ujú, se llamaba la mujer de José, se me olvidó ahorita el nombre, Asenar. de Asenab. Entonces sí. yo creo que para evitarnos Dios un problema a nosotros de estar en yugo desigual, yo pienso que eso es muy delicado, man. Aún en la iglesia, porque por ejemplo aquí yo tengo muchos jóvenes y se unieron en yugos desiguales y de esos ninguno está perseverando como lo venían haciendo antes. Sí. Se unieron en yugos desiguales con otras iglesias y ahí está el problema. Y ahorita ha Esa es sido la- difícil sacarlos de ese chicharrón de allá, digámoslo de esa manera, hablando aquí a lo boyacense, pero es sí. que es duro, hermano, es duro, 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 duro. El hermano Julio echa la risa con ganas, prenda la cámara. Voy a hacer. Entonces, observen, queridos, mire, por eso, mire, es interesante lo que está diciendo también el hermano Gerson, si lo llevásemos a esas ordenanzas que también el Señor le dio al pueblo de Israel, que no se emparentaran entre tribus, ¿no? No emparentaran entre tribus. Lógicamente, eso es una ley para ellos, ¿no? Pero si uno hiciera el símil, es muy parecido, ¿correcto? Es muy parecido, porque se dan esos pequeños conflictos, se dan esos conflictos precisamente que muchas veces
por el tema de la doctrina, uy, no, eso es terrible, terrible, terrible. Y la iglesia está llena de eso, ¿sí? Hablo de la iglesia universal del Señor. Está llena, no, es que yo creo en esto, pero es muy complicado cuando no vamos, ¿sí?, directamente a las escrituras, porque nosotros no seguimos mandamientos de hombres. Y lastimosamente, el hombre se ha encargado realmente de sacar sus propias conclusiones. Entonces, ese tema es un poquito complejo. Aunque no es del resorte de aquí, interesante el apunte. Muy bien. Vamos a mirar algo muy importante, que es la ley del levirato. Entonces, ¿qué es la ley del levirato? ¿Correcto? La ley del levirato. Bien. La ley del levirato usted lo va a encontrar en Deuteronomio. Y vamos a analizar algo bien interesante aquí. La ley del levirato. Deuteronomio capítulo 25, versículo del 5 al 10. La ley del levirato. Dice acá: cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos, como en el caso de Mahalón, en el libro de Ruth, ¿cierto? Y no tuviere hijos, la mujer del muerto no se casará fuera como hombre con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella, pero como también el cuñado se murió, y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Versículo 6. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Por esa razón, el nombre de Mahalón, ¿sí?, el nombre de Mahalón no fue borrado, ¿correcto? Muy bien, nos dice aquí lo siguiente. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, es decir, el hermano, irá entonces su cuñada a la puerta de los ancianos, es decir, de los jueces. Bien, y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel. Observe, nombre en Israel. A su hermano no quiere emparentar conmigo. Versículo 8. Entonces, los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantare y dijere: no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñado a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie, ¿correcto? Le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá: así será hecho al varón que no quisiera edificar la casa de su hermano. Observe cómo le va a decir en el versículo 10, y se le dará este nombre en Israel: la casa del descalzado. La casa del descalzado. Observe que aquí es para comprar, ¿cierto? Lo que alguna persona, ¿sí? Si en el eventual caso esa persona murió, literalmente quien debía tomar por esposa, ¿sí?, era su hermano, pero a falta de este, pues habría que comenzar a buscar el pariente más cercano, ¿correcto? Habría que buscar el pariente más cercano. Vamos a ir al libro de Ruth capítulo 4. Por eso es que les dejo esa tarea de ver esa película para que ustedes puedan comprender este tema. Bien, Ruth capítulo 4. Observen con mucha atención. Bien. Y observen cómo se da, ¿sí?, esa transacción legal, bien, de la ley del levirato. Bien. ¿Esto para qué es? Para comprar lo que se perdió. Eso fue lo que hizo Jesús con nosotros. Vamos a mirarlo con detalle. Dice la escritura: vos subió a la puerta y se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado, y le dijo: fulano, por eso ya no tiene. Observe con mucha atención. Aquí, quien era el pariente más cercano era el fulano, se llamaba así: fulano. ¿Por qué le quitó el nombre? Por razón de lo que dice Deuteronomio capítulo, el texto que vimos ahorita, en Deuteronomio 25, versículo 10, que se le daría el nombre, ¿cierto?, del descalzado.
Es decir, se le quita el nombre, por eso lo llaman el fulano. Observe con mucha atención. Ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces, él tomó a 10 varones de los ancianos. Observe que tomó 10 varones de los ancianos, es decir, los jueces. Observe que aquí se está dando ese fenómeno de lo que decía en Deuteronomio. Llama a los ancianos. ¿Para qué? Observe. De la ciudad y dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron aquí. Perdón, y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí, ¿bien?, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Bien, Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, observe, ojo que aquí entró el tema de la redención, ¿sí? El derecho de redimir, dice, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Bien, aquí está hablando el fulano. Muy bien. Entonces replicó vos. Entonces aquí viene una réplica de vos. Bien. El mismo día que compres la tierra de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita. Observe lo que está sucediendo acá. Mujer del difunto, ¿cierto? Mujer del difunto, de Mahalón, ¿correcto? Para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión, es decir, para que su nombre no se pierda en Israel. Bien. Y respondió al pariente, observe, y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho. ¿Cuál derecho? El derecho que está incorporado en Deuteronomio capítulo 25, versículo del 5 al 10. Es decir, el derecho de darle el zapato. Observe lo que va a decir. Porque yo no puedo redimir, versículo 7. Había ya desde hace tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención. Observe, tocante a la redención y al contrato. Que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quita el zapato y lo da a su compañero y esto servirá de testimonio en Israel. Entonces, observe, el pariente dijo a vos, tómala tú, y se quitó el zapato. Y vos dijo a los ancianos, y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que ha adquirido de mano de Noemí todo lo que Elimelec y todo lo que fue de Kelión y Mahalón, y también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Mahalón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre dentro de sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Vea, esta historia de Ruth, ¿sí?, de Noemí, de Mahalón, ¿cierto? La historia de Kelión, de Elimelec, y en especialmente Boz y Ruth, en especialmente ellos son tipología. Boz es tipo de la persona de Jesús de Nazaret. Y Ruth representa a la iglesia. Es decir, en el caso del Señor, ¿qué hizo el Señor con nosotros? El Señor nos compró con precio de sangre. Nos redimió para hacer cumplir lo dicho por la ley de Moisés y los profetas. O sea, nos compra. ¿Quién nos vendió? Recuerda que ¿quién nos vendió? Nos vendió Adán al pecado. Fuimos vendidos al pecado. Bien. ¿Quién viene a redimirnos? Por esa razón Jesús es nuestro redentor, porque paga. Se pone en el lugar del otro para que restaure el nombre del difunto. ¿Se observan lo interesante? O sea, la conexión que tienen las escrituras. Entonces, aquí entramos
en detalle. Por esa razón Jesús tenía que tener sangre judía y sangre gentil para ser nuestro pariente más cercano, para tener el derecho de redención sobre nosotros. Si Él no tiene sangre gentil, queridos, ustedes y yo hoy estuviéramos perdidos. Pero gracias a Dios, que el Señor todo lo tenía tan fríamente calculado, y discúlpenme el término que acabo de utilizar, pero para que nadie se perdiese, todo lo que el Señor tuvo que conjugar, esas mezclas de sangre, ¿cierto? Todo ese tipo de situaciones allí para que Él fuera nuestro pariente. Por esa razón Él es nuestro hermano mayor. Él es realmente nuestro Señor porque paga por nosotros. Porque, en otras palabras, para concluir este aspecto, es nuestro pariente cercano y redentor. Amén. Muy bien. Vamos a mirar lo que nos dice Romanos 6:16, por favor. Romanos capítulo 6, versículo 16. Yo sé que este tema es un poquito complejo y si es necesario que vuelva y vea la enseñanza, vuelva y la ve. ¿Listo? Romanos 6, Yo 16. lo tengo. ¿Listo? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Amén. Entonces observen con mucha atención aquí este aspecto. El Señor a nosotros, el Señor paga por nosotros, ¿sí? Porque nosotros estábamos esclavos ¿a qué? Al pecado, ¿sí? Por eso recuerde muy de manera por allí muy interesante en lo que nos dice en Juan capítulo 10, creo que es el versículo, creo que es el 15, creo que está por ahí, está en Juan capítulo 10, cuando el Señor nos dice que Él ha venido a darnos libertad y si conociéramos verdaderamente al Señor, ¿sí? Y si conociéramos al Hijo, verdaderamente seréis libres. Es porque Él vino a darnos libertad, porque Él no había nacido. Recuerde usted que esto ya fue materia de estudio en las anteriores clases, que Jesús al tener, ¿cierto? Esa naturaleza divina, porque fue directamente concebido por Dios y engendrado por Dios, ¿sí? Nació santo, es decir, no nació con la naturaleza pecaminosa con la cual usted y yo nacemos. Bien, por eso él tenía ese derecho de redención, porque había nacido santo, ¿correcto? Nació santo y en ese sentido nos liberta del pecado. Por eso aquí lo que nos dice el apóstol Pablo dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Perdón, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. ¿Se observa? Entonces, Él nos liberta del pecado. Por esa razón usted observa que hay personas, no, pero es que yo no puedo dejar esto. ¿Por qué razón? Porque es esclavo del pecado. Y para que pueda ser libertado del pecado, ¿sí? Necesita necesariamente conocer al Hijo. Usted le puede predicar, no, pero deja esto, haz aquello. No, si no conoce al Hijo, no puede ser libre. ¿Se observa? Debe conocer al Hijo para que pueda ser libre. Ojo, cuando el Señor nos compra a nosotros, aquí hay algo interesante también. Nosotros nos hacemos esclavos, ¿sí? Somos esclavos, pero no por imposición, somos esclavos por amor. ¿Se observa la diferencia? Somos esclavos por amor. No porque nos toque, no. Amamos al Señor por lo que Él hizo por nosotros. Porque Él nos amó hasta las últimas consecuencias. Por esa razón es importante, miremos lo que nos dice Juan 8:32, que ese es el texto que vamos a analizar. Juan capítulo 8, versículo 32 nos dice. Juan 8:32. Juan capítulo 8, versículo 32. Precisamente, no era Juan capítulo 10, sino Juan 8, perdón, corrijo. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿correcto?
Ahí más abajito en ese mismo texto, observe lo que nos dice el versículo 36, que es el texto al que yo estaba haciendo referencia hace un momento. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, libres. Versículo, vamos a mirar el versículo 34 y 35. Dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Versículo 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Por esa razón él tenía con qué pagar, ¿sí? Y lógicamente la condición del pariente más cercano es que estuviera libre, ¿correcto? La condición del pariente más cercano es que estuviera libre. Es decir, que al tener esa condición, también va a tener otra condición y es que tuviera con qué pagar. Con qué pagar, ¿listo? Que tuviera con qué pagar. Lógicamente, tuvo que pagar con su vida, ¿sí? Tuvo que pagar con su sangre, tuvo que pagar realmente con su cuerpo. Y cuando hablamos desde su vida, es desde el momento de la concepción hasta la resurrección, ¿correcto? Ahí prácticamente es toda su vida, ¿se observa? Entonces tenía con qué pagar, con su vida, con su sangre, con su muerte y con su resurrección. Entonces, eso es importante. Por ahí levantaron la manito, hermana Diosa. Sí, pastor, es para recordarle que creo que se tiene otra reunión y ya son las 7:03. Ok, vale. Vamos a cerrar, vamos a concluir aquí nuestro tema, vamos a concluir estos aspectos para cerrar un poquito porque Jesús es el Redentor, ¿no? Entonces, observen con mucha atención lo que no. Hay alguien que me ayude con Lucas capítulo 10, versículo 9. Lucas 10, versículo 9. Lucas 10, versículo 9. Alguien que me ayude con 1 Corintios 6:20. Lucas 19. 6:20. Tengo Lucas 10:9. 1 Corintios 7:23. Dijo Lucas 10:9, pastor. Sí, señora. Y sanad a los enfermos que en ella haya y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Observe. Entonces, aquí el Señor, ¿sí? Cuando estamos hablando de que tenía con qué pagar era con su vida. Recuerde que Él vino a sanar, ¿cierto? Él vino a libertar al oprimido por el enemigo, ¿sí? A libertar, ¿cierto? A las personas por la esclavitud o el temor a la muerte. ¿Bien? Entonces tenía con qué pagar. 1 Corintios 6:20, por favor. ¿Quién tiene ese? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Bien, entonces dice que fuimos comprados ¿por qué? Por precio. Fuimos comprados por precio. Y 1 Corintios, ayúdenme con 1 Corintios 7:23. Yo lo tengo, Precio, pastor. Dale, hermano Julio. No, Lady, hágale, tranquila, hermano. Oh, lady. qué pena. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Bien, interesante, ¿no? Interesante el texto. Por precio fuimos comprados, por esa razón no nos debemos hacer esclavos de ¿quiénes? De los hombres. ¿Sí? De los hombres. Entonces, tenemos varios tópicos. Entonces, lógicamente, Él paga con su sangre. ¿Hay alguien que me ayude con 1 de Pedro, capítulo 1, versículo del 18 al 19? Julio, ayúdame con ese texto. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo del 18 al 19. Primera de Pedro, lo tengo, pastor. Ah, bueno, hermanita, dale. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Bien, entonces aquí nos dice que fuimos realmente comprados. ¿Por qué? Pues por la sangre de Jesús. ¿Sí? De nuestra vana manera de vivir. ¿Se observan? Entonces, interesante este aspecto. Otro aspecto importante, y es que
Jesús como el Redentor, ¿sí? No solamente era que fuera pariente más cercano, que quisiera redimir, ¿cierto? Que estuviera libre, que tuviera con qué pagar, sino que además lo hiciera. No solamente es, oiga, tengo estas condiciones, no, que lo hiciera. ¿Cómo lo hizo? A la cruz. Gálatas 3:13. Alguien que me ayude con Gálatas 3:13. Y alguien que me ayude con Isaías. Alguien que me ayude con Isaías. Versículo del 4 al 7 y del 10 al 12. Tenemos Gálatas 3:13. Dale. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, observe que ese texto es tan profundo. Gálatas 3:13 dice que prácticamente Él se hizo por nosotros, ¿qué? Maldición en la cruz. Y además, que todo aquel que fuera clavado en la cruz o en un madero, la ley de Moisés nos enseñaba que todo aquel que fuera colgado sería maldito. Por esa razón Él se hizo maldición. Entonces tenía con qué hacerlo. Isaías 53, por favor, versículo del 4 al 7. Del 4 al 7, Sí, señora. 53. Sí, Isaías. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Todos nosotros nos descarriamos. Al 6, ¿hasta ahí? Lee hasta el 7 y después pasas del 10 al 12. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Bien. ¿Del 10 al 12, pastor? Y el versículo 10 al 12. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Amén. Entonces, observen con atención. Él tenía cómo hacerlo. Observe lo que nos dice Isaías, ¿cierto? Y es algo bien interesante, queridos. Es algo muy interesante porque realmente aquí usted va a encontrar que todo lo que Jesús hizo por nosotros, no solamente es cuando usted lee la historia, ¿sí? Que está narrada a través de las Escrituras, sino que usted entiende lo que Jesús hizo para redimirnos de la condenación del infierno, ¿sí? Que nos hace libres. Ojo, vamos a hacer la siguiente precisión. Jesús era el único pariente más cercano, el único, no había otro, con el derecho a redimir, o sea, tenía ese derecho legal para redimir porque nació libre y tenía cómo hacerlo y con qué pagar. ¿Correcto? Y tenía con qué pagar. Gálatas 4:7, cierro acá con este texto. Gálatas capítulo 4, versículo 7 dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Recuerde usted que para que la heredad del difunto no se perdiera, ¿cierto? El pariente cercano paga, ¿cierto? Redime. Por esa razón es interesante lo que nos dice Gálatas. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero. ¿De qué? De la vida eterna, del reino de los cielos. ¿Por medio de quién? De nuestro Redentor, que es Cristo Jesús. Amén. ¿Queda alguna pregunta, queridos? Sí, pastor, donde dicen, con los fuertes repartirá despojos, ¿a qué se refiere?
Leyendo Isaías 53:12. Vamos a leer lo que nos dice. Isaías 53, 2. Dice acá. Vamos a leer, dice, con todo eso quiso Jehová, desde el versículo 10 voy a leer. Con esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción, de su alma. ¿Sí? Recuerde que Jesús fue al Hades 3 días y 3 noches. Bien. Y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y aquí viene el texto que hace referencia a la hermana. Por tanto, yo le daré parte con los grandes. Recuerde que el Señor va a ser Rey de reyes y Señor de señores. ¿Mm? Ojo, ustedes y yo, ¿cierto? Tenemos una condición porque el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes, ¿cierto? Pero pregunta, ¿ya estamos ejerciendo nuestro reinado? Pregunta. No. Somos reyes, Ujú. ¿sí? Somos reyes y sacerdotes. Pero cuando aquí nos dice el texto, ¿cierto? Por tanto, yo le daré parte con los grandes, es decir, cuando el Señor vaya a dar las recompensas. ¿Lo observa? Observa nuevamente lo que dice. Y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Es decir, aquí hay un tema muy interesante. Y esto se va a dar en el tribunal de Cristo, cuando el Señor a cada uno nos dé lo que nos corresponde. ¿Mm? Adicional a eso, recuerde que el Señor, cuando estemos allí, ¿sí? Por eso dice Rey de reyes y Señor de señores. Allí, ese evento, ¿cierto? Cuando estemos de frente a nuestro Señor Jesucristo y el Señor nos corone, ¿sí? Nos dé esas promesas, ¿sí? Nos va a dar nuestros títulos, aunque ya somos reyes y sacerdotes. Una cosa es que lo seamos aquí, ¿correcto? Pero diferente es cuando usted le entreguen el título. ¿Sí me explico? Entonces, eso es importante tenerlo claro allí. Por eso dice... Pastor, una pregunta, perdón. Cuando pregunta que si ya estamos ejerciendo el reinado, ¿se refiere a qué? ¿A que si ya de pronto estamos trabajando en la obra del Señor, No. haciendo lo que nos corresponde, predicando el evangelio, o cómo es ejercer el reinado? El reinado, bueno, esto tiene doble cumplimiento, ¿no? Esto tiene doble cumplimiento porque nosotros somos embajadores ¿de quién? Del reino de los cielos, ¿correcto? Nosotros somos embajadores del reino de los cielos. Estamos investidos con ese título. Sin embargo, ¿sí? Sin embargo, nuestro reinado se va a ejercitar es en el reino de los cielos. ¿Bien? Cuando el Señor a cada uno, yo no sé cómo va a ser con cada uno, pero el Señor a cada uno le va a dar su reino. Por eso seremos reyes y sacerdotes. ¿Se observan? Reyes y sacerdotes. Aquí en este momento estamos cumpliendo el propósito de una embajada. Nosotros somos una embajada del reino de los cielos, predicando las nuevas del reino para que todos puedan proceder al arrepentimiento, a la conversión. ¿Sí? Pastor, perdón. No. Puede ser como nosotros que estamos estudiando, hacemos una carrera y esperamos para que nos den el cartón, ¿no? Exacto, es igual. Es tal cual. Tal cual. ¿Sí? Tal cual. Por ejemplo, otro ejemplo sobre eso. El Señor Jesucristo, en el caso cuando se hablaba de que Él era el Mesías, eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, cuando se habla de que Jesús es el Mesías o el Cristo, ¿sí? El Señor le vino a dar ese título después de que ascendió a los cielos y lo hizo Señor y Cristo.
¿Sí observan? Lo hizo Señor y Cristo. Hechos 2:32, si no estoy mal. Bien. O sea, Él cumplió las Escrituras, ¿cierto? Al cumplir las Escrituras, se le otorga el título de Señor y Cristo. ¿Se observan? Es decir, que cuando estuvo acá, es como si el mismo ejemplo que hace la hermanita Gladys, ¿sí? Cumplió todos los requisitos académicos para llegar a ser el Cristo. ¿Se observan? Importante ese aspecto. Muy bien. ¿Queda claro? Pastor, también ahí puede hacer referencia a Filipenses 2, que dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre, o sea, se ganó ese título por lo que él hizo acá en la tierra. Amén. Es correcto. Sí, señora. Es correcto. Profe, lo que acabas de decir está en Hechos 2:36. Ok. Puede ciertísimamente que toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Sí observan? Que le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, importante ese aspecto. Bien. Por ejemplo, eso es lo mismo que está sucediendo con nosotros. Bien. Estamos cumpliendo los requisitos, pongámoslo así como en un ámbito académico, estamos cumpliendo los requisitos académicos, ¿cierto? Hasta terminar nuestra carrera. Y por demás, como dice el apóstol Pablo, me queda que la corona de vida. O sea, esa es la herencia. Por eso, cuando estemos delante del Señor, ¿sí? El evento de cuando dice los 24 ancianos, dice que se quitan sus coronas y las extienden ¿ante quién? Ante el Señor. ¿Bien? Por eso Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Bien? Y nuestro reinado será en la eternidad. Amén. Eso debe ser algo muy espectacular. Esa debe ser nuestra esperanza. O sea, nuestra esperanza bienaventurada realmente es que el Señor ya venga por nosotros. O sea, yo soy de los que anhelo su venida. Anhelo su venida todo el tiempo. Porque entre más días pasa este mundo, más terrible se pone esto. El amor se enfría. Hay tantas cosas tan difíciles, pero que nuestra esperanza está puesta en el Señor. Por eso nos toca caminar como viendo al invisible, como lo hizo Abraham, como lo hizo Moisés, ¿sí? Como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, que fue obediente en todo, hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, quiero dejar aquí concluido. ¿Alguna otra pregunta, queridos, y cerramos? Y si no, aquí damos por concluida nuestra clase del día de hoy. Amén. Entonces, no siendo más, vamos a orar y vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Voy a permitirme aquí cerrar la grabación.